Amigos de los medios de comunicación, por cubrir esta conferencia de prensa convocada por directivos del partido Realizando Metas, que como siempre quiero compartir aquí con ustedes. Yusaida Marín, parte de la directiva, Alain Cedeño Hijo, también de la directiva de Realizando Metas, Félix Mulanier, miembro también de la directiva, el amigo Rubén Darío Campos, mejor conocido como Pepe Campos, hijo, la amiga Cárdenas, Lilibet Cárdenas, y la Maruja Herrera, también todos y todas miembros de la directiva de Realizando Metas, su servidor, como siempre, Luis Eduardo Camacho. Hemos convocado a esta conferencia de prensa en razón de hechos que tienen que preocuparle a todos los panameños. Hechos que están muy vinculados a la realidad socioeconómica que vive nuestro país. Muy recientemente, hace unos días, una de las principales calificadoras de riesgo del país decidió, si bien mantener la calificación de riesgo, proponer nuestra perspectiva de calificación de riesgo en negativo. Esto implica que nos encontramos a un paso de que el país pierda algo que es muy importante, que se ganó precisamente durante la administración Martinelli, porque fue el esfuerzo de muchos años, tanto del sector privado como del sector del gobierno. El grado de inversión. Perder el grado de inversión implica uno de los golpes más duros que estaríamos recibiendo a nuestra ya maltrecha economía. Implicaría, entre otras cosas, un automático aumento de las tasas de intereses que ya agobian a miles de panameños, en razón de los préstamos hipotecarios, en razón de las tarjetas de crédito, en razón de los préstamos personales que se ven afectados por este tipo de situaciones. Frente a esa realidad económica, donde Panamá, para complicar las cosas, se encuentra con una tasa de desempleo que supera, según el gobierno, el 9%, pero según sector privado pudiese estar muy por encima del 10%. Agréguenle a eso un 50% de panameños que están obligados a vivir en medio de la informalidad. Entonces, la grave situación del país lo que requeriría es que los panameños todos, pero particularmente el gobierno, esté concentrado en atender ese grave problema para que no se complique más de lo que ya está complicado. Pero desgraciadamente tenemos un gobierno que vive de espaldas al país, que vive de espaldas al pueblo, y que obviamente, como vive de espaldas al país y al pueblo, sus intereses no son los intereses del pueblo panameño, no son los intereses del país, sino sus intereses son los negociados que están dándose ahora mismo al gobierno y sus ambiciones políticas tempraneras de cara al 2024. Y esto está claro porque el gobierno, en vez de unir a los panameños para luchar juntos, para mejorar la economía, lo que hace es concentrarse en atacar a sus adversarios políticos. ¿A través de quién? De sus herramientas en el órgano judicial, como la magistrada María Eugenia López y como la juez Valoisa Martínez. Y esto lo planteamos porque también en días recientes la juez Valoisa Martínez, en otra arbitrariedad, decidió convocar a una audiencia preliminar al expresidente Martinelli, líder de Realizando Metas y uno de los principales empresarios generadores de empleo en este país, generadores que pagan los tributos que este país necesita para que el gobierno pueda hacer las obras, los programas y los proyectos. El gobierno, en vez de
incentivar a empresarios como Ricardo Martinelli, lo que hace es perseguir a estos empresarios como lo hace con Ricardo Martinelli. Se ha convocado una audiencia para el 31 de octubre, una audiencia preliminar. Y fíjense que se convoca para el 31 de octubre, fecha en donde se celebra una fiesta pagana, pero que se celebra en otros países, que nos habla de que en ese día salen los monstruos y las brujas. Bueno, pareciera ser que nos están diciendo que aquí en Panamá están saliendo los monstruos y las brujas, que están destruyendo este país. Porque tristemente esa es la realidad. Están destruyendo este país y para restregarnos lo hacen una fiesta, una audiencia el 31. Donde, como dije, es una fiesta pagana, una fiesta de otros países, pero que aquí todos sabemos que algunos la celebran y obviamente que el gobierno y del partido de gobierno la están celebrando. Halloween. Se vistieron de monstruos, pero muy fácilmente, porque realmente yo no creo que necesitan disfraces, porque se comportan como monstruos, porque están destruyendo el país. Y como monstruos y como brujas y brujos, para que no me digan que es un asunto de mujeres. Entonces, esa realidad obliga a que el partido realizando metas vuelva a asumir la posición que hemos asumido desde el día 1. Si el gobierno no está preocupado por los intereses y los problemas que están afectando al pueblo panameño y por lo tanto no le está generando paz, la paz que necesita el país y que necesita el pueblo panameño en momentos complicados como lo tenemos en Panamá y a nivel mundial, pero particularmente en Panamá. Entonces, como hemos dicho, si no hay paz para el pueblo, tampoco puede haber paz para el gobierno. Y en razón de eso, nosotros vamos a hacer lo que sabemos que al gobierno no le gusta que hagamos. Vamos a salir a las calles nuevamente a defender los intereses del pueblo panameño y a reclamarle al gobierno Carrizo Cortizo. Y digo Carrizo Cortizo porque aquí a los panameños ya no queda claro que quien está gobernando este país no es, lamentablemente, el presidente Cortizo, sino que aquí él le ha dejado, quizás por las razones médicas que le deseamos la recuperación, él le ha dejado el país en manos del vicepresidente Carrizo y precisamente no se le ha dejado en las mejores manos. Hoy le hacemos de conocimiento al país, especialmente al pueblo panameño, que retomamos con la decisión de mantenernos en la calle y en la forma que sea necesaria, la decisión de salir a las calles a protestar. Aquí el amigo Félix Mulanier, miembro de la directiva, le va a hablar de una primera protesta que vamos a realizar y el amigo Pepe Campos le va a hablar de la segunda protesta que vamos a realizar, y después de ese anuncio de ambos abrimos pues el compás de preguntas y respuestas para ustedes si tienen algo no le ha quedado claro. El amigo Félix Mulanier primero. Buenas tardes, señores miembros de los medios de comunicación, compañeros de la Junta Directiva que hoy nos acompañan. El día de hoy, nuevamente, la Junta Directiva del partido Realizando Meta se pronuncia para decirle al gobierno que la agenda y el plan trazado para inhabilitar a Ricardo Martinelli es un guión que este partido y el pueblo panameño no vamos a permitir por ninguna razón. Los últimos escándalos del gobierno han demostrado
con la designación del nuevo magistrado del Tribunal Electoral la clara intromisión que tiene el Ejecutivo en el órgano judicial. Ha quedado en evidencia con la designación del magistrado principal y el magistrado suplente la injerencia que tiene el gobierno dentro de la Corte. Ya no pueden negar que lo que le pasa a Ricardo Martinelli es parte del plan de Gaby Carrizo, porque le tienen miedo a Ricardo Martinelli de enfrentarlo en una urna. Nosotros, como partido, tenemos que ser categóricos en señalarle al gobierno que se siguen equivocando. Se siguen equivocando mientras sigan pensando que el principal problema del gobierno se llama Ricardo Martinelli. El principal problema del gobierno se llama corrupción. El principal problema del gobierno se llama inoperancia. El principal problema del gobierno se llama desempleo. El principal problema del gobierno se llama hambre, se llama pobreza, no se llama Ricardo Martinelli. Y mientras el gobierno siga enfilando los cañones solamente con la intención de inhabilitar a Ricardo Martinelli, no solamente abandona las necesidades del pueblo, sino que siguen vulnerando la seguridad jurídica de este país. Nosotros, como partido, convocamos a todas las bases, a todos los miembros de este partido y a todo el pueblo panameño este lunes 31 de octubre. Como bien dijo el secretario general, convocaron una audiencia. Este partido se disfrazará en alusión a los problemas del pueblo panameño el 31 de octubre a las 5 de la tarde en el semáforo del Novi de calle 50, donde estaba la antigua mansión Dante. A todos los copartidarios, lleven su mejor atuendo en representación a la pobreza, en representación a la inseguridad, en representación al desempleo, y digámosles en una sola voz al gobierno que pare la persecución política y que se ponga a trabajar y le dé un giro del timón al país que bien lo necesita en este momento. Muchas gracias. Le pasamos la palabra para el otro anuncio a también el directivo Rubén Darío Campos Hijo. Y luego de eso abrimos el periodo de preguntas y respuestas si las hay. Muy buenas tardes, medios de comunicación, miembros de la mesa principal, compañeros de la Junta Directiva del Partido Realizando Metas, amigos todos. Hoy, en nombre de la Junta Directiva de nuestro partido Realizando Metas, queremos hacer un llamado y una convocatoria nacional a una gran marcha que se realizará el martes 8 de noviembre, donde se iniciará en el Parque Santana y nos desplazaremos hacia el Parque Catedral. Esta convocatoria la realizamos a las 4 de la tarde. Nuestro fin, llevar un mensaje a la presidencia, un basta ya. Y como bien decía nuestro amigo Félix, el problema principal de este país no se llama Ricardo Martinelli, se llama pobreza, inseguridad, y eso es lo que el panameño necesita en este momento. Así que los esperamos a todos, líderes, amigos, seguidores de Ricardo Martinelli, pueblo panameño. Martes 8 de noviembre, 4 de la tarde, Parque Santana. Muchas gracias. Bueno, resumo antes vamos a realizar 2 acciones de calle. La primera el próximo lunes 31 de octubre, cuando el gobierno y sus partidos y sus secuaces en el órgano judicial se han decidido vestir de brujas y monstruos. Bueno, acá nos vamos a disfrazar, pero con los problemas del pueblo, con los problemas del hambre, para demostrarle al gobierno, como bien indicó Félix, cuáles son los verdaderos problemas: el hambre, el desempleo, el alto costo de la vida, la inseguridad. Abrimos entonces el periodo de preguntas. Si alguno de los medios, ya sea formales o digitales, desea hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Señor Camacho, queremos conocer su opinión como colectivo político frente a lo que está ocurriendo con
el tema de los auxilios económicos y el manejo político que se le está dando a esta situación. ¿Qué consideraciones tienen ustedes sobre este tema? Bueno, lo que pasa es que los casos de corrupción son tan grandes que tendríamos que utilizar una hora en la conferencia de prensa para comenzar a hacer el listado. Aquí hay situaciones que el gobierno obviamente no le interesa que se discutan y por eso hacen todo lo que están haciendo, para darle a la gente temas de distracción y que la gente se olvide de las casas que han construido, se olviden de los beneficios que han conseguido ellos y sus familias y que el pueblo panameño no esté pendiente. Mire, ellos prefieren que el pueblo panameño esté desempleado y pasando hambre, porque entonces ellos dicen, si está pasando hambre y está desempleado, está pensando en cómo come, cómo trabaja y no en qué estoy haciendo yo. Esa es la estrategia del gobierno. Esa es la estrategia de Gaby Carrizo. Bueno, nosotros le vamos a mostrar que esa estrategia no es una estrategia correcta. Porque cuando uno arrincona a un país, porque no se trata de Ricardo Martinelli, esto se trata del país, se trata de los panameños que la están pasando mal. Cuando uno arrincona a un pueblo, al pueblo no le queda otra de irse para encima. Y yo no quisiera explicarle al vicepresidente Carrizo qué pasa en un país cuando el pueblo se va para encima. Yo no creo que a él le gustaría conocer o tener esa experiencia, porque evidentemente que lo que ha caracterizado al presidente, porque quien manda aquí es el señor Carrizo, le ha caracterizado la falta de experiencia y la falta de voluntad. Se encontraron con la presidencia y ahora no saben qué, bueno, saben qué hacer, pero para cosas que no debían de hacer. ¿Consideran entonces ustedes, señor Camacho, que este nuevo anuncio hecho por la señora Valoisa Martínez en medio de toda la crisis es para tratar entonces de callar esas situaciones a través de perseguir, como mencionan ustedes, al expresidente Martinelli? Pero no es solamente perseguir a Martinelli, ese quizás es un objetivo principal, es distraer al pueblo. Que el pueblo siga desempleado y pasando problemas para que el pueblo esté pensando en su problema y no en la bellaquería que están haciendo. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y claro que es un elemento de distracción porque la audiencia preliminar la convoca en el tema del caso conocido como New Business. Un caso que es estrictamente una transacción comercial entre privados. Que aquí en el gobierno de Varela, porque ¿qué querían hacer? Querían cogerse Editora Panamá América, esa es la realidad. Querían cogerse Editora Panamá América. Y para cogerse Editora Panamá América, que entonces tomaron y le inventaron un proceso en la compra de Editora Panamá América. Ese proceso es tan absurdo porque fíjense, ellos primero comenzaron a decir que con contratos del gobierno se habían hecho para pagar al editor. ¿Por qué resulta ser que los propios tribunales han dicho que los contratos, que no hubo ninguna situación ilegal en los famosos contratos de esas obras? No hubo ninguna irregularidad. Pero no solamente eso. Ahora se inventaron ya, ¿no?, que no era un tema de corrupción, sino dice lavado de dinero. Bueno, pues si hay un caso de lavado de dinero, entonces los beneficiarios finales, por eso no somos abogados, pero algo sabemos, algo leemos, los beneficiarios finales del lavado de dinero debieran de estar en la audiencia, pues. ¿Y quiénes son los beneficiarios finales a los que le llegó el dinero de la compra de Editora Panamérica? A los que eran los dueños de Editora Panamérica. Y yo no estoy diciendo que los convoquen a una audiencia, porque esa audiencia no debería darse, porque eso fue una transacción legítima. Lo que estoy diciendo es que si van a hacer show, que lo hagan bien. Que no sean tan estúpidos, por decirlo como tiene que decir, de decirle a los panameños, a tratarlos como brutos, decir que hay un lavado de dinero, pero entonces el beneficiario final del dinero no está en el proceso. O sea, para que ustedes vean lo absurdo de esto. Entonces, lo que estamos viviendo, vuelvo y le digo, es una estrategia que tiene dos tramos. La primera y la más inmediata es distraer al pueblo con circo, porque el pueblo no está distraído en eso.
Pero aquí hay algunos medios de comunicación que se la pasan tratando de hacer ver y con esto, que este es el tema, de tratar de hacer un tema en esto, y se prestan para el gobierno. No voy a decir cuál, todo el mundo sabe quiénes son. Ese es para distraer a la opinión pública, tratando de, fíjense, de hacer algo, voy a usar una palabra nuevamente fuerte, estúpido. Esto es porque además de distraer a la gente, creen que con eso van a afectar la imagen de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli tiene 8 años de estar sufriendo estos ataques absurdos. Y hoy en día, a encuestas internacionales dicen que la persona más popular y con los positivos más altos de este país es Ricardo Martinelli con el 61%. Y no solamente es la persona más popular con los positivos más altos. De acuerdo a todas las encuestas, incluyendo la del gobierno, porque es por eso que están tan preocupados, incluyendo la del gobierno, Ricardo Martinelli gana las elecciones del 2024, así se unan todos aquellos supuestos aspirantes contra él. ¿Por qué? Porque el pueblo panameño, que está pasando desempleo, que está pasando hambre, que está pasando inseguridad, sencillamente, frente a los cantos de los medios de comunicación aliados al gobierno, que pretenden vender una imagen de Ricardo Martinelli diferente a la que tiene el pueblo sabe que con Ricardo Martinelli tuvieron empleo, tuvieron progreso, Panamá progresó, inclusive los adversarios de Ricardo Martinelli. Todo el mundo progresó y lo más importante, el pueblo panameño tenía chinchín en el bolsillo, como dice el expresidente Ricardo Martinelli. Entonces, respondiendo a su pregunta, aquí no se trata de enumerar que si el IFARU, que si los ventiladores, que si las casas, que si las propiedades que no pueden, porque señores, la lista tendríamos que hacer una conferencia de prensa como de 3 horas para hablar de todos los casos de corrupción que podemos hablar de este gobierno. Y claro que hay que denunciar la corrupción como la estamos haciendo. Pero nosotros tenemos que estar en este momento más preocupados porque la situación de hambre, la pérdida del poder adquisitivo, y miren, aquí la cantidad de suicidios que se están dando en este país son porque muchos panameños hoy en día están perdiendo sus casas, están perdiendo sus carros, sus hijos lo han tenido que mover de escuelas particulares para escuelas públicas, y no es que las escuelas públicas sean malas, sino que sencillamente tú hiciste un sacrificio por las razones que sea y ahora no lo puedes hacer. Pues. Y el trauma no es solamente para los padres, para los hijos. Entonces el pueblo de Panamá está sufriendo. Y frente a cuando un pueblo está sufriendo, deberíamos tener un gobierno trabajando para que ese sufrimiento pare. Pero no. Aquí estamos a punto de perder el grado de inversión que sería el último clavo en el ataúd que se está poniendo el propio gobierno de Carrizo. Porque ya yo no puedo referirme al presidente Cortizo, porque lo tiene de título. Pero el que manda aquí es Gaby Carrizo. Eso creo que está claro para todos los panameños. Entonces, esa es la realidad que nosotros le plasmamos y lo vamos a hacer como siempre hemos hecho. Para nosotros el lema es la pelea es peleando. Si el gobierno no le va a dar paz a los panameños, realizando metas, junto con el pueblo se va a encargar de que el gobierno no tenga paz. Así que se preparen porque vamos a la batalla y la batalla ellos saben que la vamos a hacer de la forma que ellos no quieren que se haga aquí en este país. ¿Alguna pregunta adicional? Muchas gracias a todos y le agradecemos la cobertura, como siempre, de esta conferencia de prensa convocada por directivos del partido Realizando Metas. Muchas gracias a todos.